¿Qué habría pasado si supieran quién era Jesús? Imagina por un momento estar en Jerusalén hace más de 2000 años. La ciudad está llena de rumores sobre un hombre que dice ser el Hijo de Dios. Algunos lo llaman profeta, otros impostor, pero quienes lo han visto sanar enfermos, dar vista a los ciegos y resucitar a los muertos, creen que es más que un simple hombre. Sin embargo, en una plaza llena de gente, este mismo hombre está siendo condenado a muerte. Pilato, el gobernador romano, pregunta al pueblo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás, un criminal? La respuesta resuena como un eco desgarrador: a Barrabás. Jesús es llevado al Gólgota, donde lo crucifican como a un delincuente. Pero algo es diferente. Mientras cuelga de la cruz, el cielo se oscurece, el suelo tiembla, y en ese momento, algunos comienzan a preguntarse: ¿y si este hombre realmente era quien decía ser? En este video exploraremos el momento en que la gente se dio cuenta de que habían cometido el mayor error de sus vidas. Veremos las señales, los arrepentimientos y los misterios que rodearon la crucifixión de Jesús. Pero sobre todo, responderemos una pregunta crucial: ¿es demasiado tarde para cambiar cuando ya se ha cometido un error tan grande? Prepárate, porque esta historia es mucho más que un simple relato. Es un llamado a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás listo para descubrir la verdad? El juicio injusto. Condenar a quien solo hizo el bien. El juicio de Jesús ante Pilato es uno de los momentos más impactantes y paradójicos de la historia. Aquí tenemos a un hombre que nunca cometió pecado, que solo trajo amor, sanidad y verdad, siendo juzgado como si fuera un criminal peligroso. ¿Cómo pudo el mundo llegar a este punto? La respuesta se encuentra en la ceguera espiritual y en los corazones endurecidos de quienes no quisieron reconocer la verdad. La elección de Barrabás. La injusticia en su máxima expresión. Pilato, al ver que Jesús no había hecho nada digno de muerte, buscó una salida. Según la tradición, durante la Pascua se liberaba a un prisionero, y Pilato les dio a elegir: Jesús o Barrabás. La elección parecía obvia. Barrabás era un delincuente conocido, culpable de robo y asesinato. Jesús, en cambio, era un hombre pacífico, famoso por sus milagros y enseñanzas. Pero el pueblo, incitado por los líderes religiosos, gritó: ¡a Barrabás! Mateo 27:21. Este momento simboliza una realidad más profunda. El mundo eligió la violencia sobre la paz, el pecado sobre la justicia, la mentira sobre la verdad. ¿Pero por qué? Porque Jesús era una amenaza para los poderes establecidos. Su mensaje de amor, perdón y humildad desafiaba la autoridad de los líderes religiosos y políticos. La burla del rey de los judíos. Después de la sentencia, los soldados llevaron a Jesús al pretorio y lo vistieron con un manto púrpura. Colocaron una corona de espinas en su cabeza y, burlándose, se arrodillaron ante él diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Marcos 15:17-18. Para ellos, todo era una cruel broma, pero no entendían que estaban ante el verdadero rey, no solo de los judíos, sino del universo. ¿Quién realmente estaba en juicio? Lo más irónico es que en realidad no era Jesús quien estaba siendo juzgado, sino la humanidad. Cada golpe, cada burla y cada clavo revelaba la verdadera condición del corazón humano. Jesús estaba siendo condenado por ser quien realmente era: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y aún así, Él no respondió con odio ni condena. Su silencio, lleno de dignidad, fue la prueba de su amor infinito. El juicio que sigue hoy. Este juicio no fue solo un evento histórico, sino una advertencia. Hoy el mundo sigue juzgando a Jesús, rechazando su mensaje y eligiendo el camino fácil. La pregunta es: ¿estamos repitiendo el error de aquella multitud? ¿Estamos eligiendo a Barrabás en nuestras vidas diarias cuando rechazamos el amor y la verdad de Jesús? En el juicio de Jesús, la justicia humana falló, pero se cumplió la justicia divina. Porque en ese momento, aunque parecía que todo estaba perdido, el plan de salvación estaba en marcha. Jesús no fue derrotado. Él eligió entregarse por amor. ¿Estamos dispuestos a reconocerlo hoy? Las señales en la crucifixión. ¿Cuándo se dio cuenta la multitud? La crucifixión de Jesús fue un evento marcado por señales extraordinarias que no podían pasar desapercibidas.
Aquellos que presenciaron ese día no solo vieron morir a un hombre, presenciaron manifestaciones sobrenaturales que dejaron a muchos en un profundo asombro y temor. Estas señales fueron el primer indicio de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que cambiaría la historia para siempre. Primero, la oscuridad que cubrió la tierra. En pleno mediodía, cuando el sol debería brillar con fuerza, el cielo se oscureció de manera repentina y misteriosa. Desde la hora sexta hasta la hora novena, aproximadamente de las 12 a las 3 de la tarde, hubo una oscuridad que envolvió la tierra. Lucas 23:44. No era un eclipse natural ni un fenómeno astronómico conocido, sino una señal del dolor cósmico por lo que estaba ocurriendo. Esta oscuridad era un símbolo del juicio divino y del peso del pecado que Jesús estaba llevando sobre sus hombros. La multitud debió preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Es este hombre realmente quien dijo ser? 2. El velo del templo se rasgó. En el momento en que Jesús exclamó, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y entregó su vida, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad. Su rasgadura no fue casualidad, sino un poderoso mensaje. El sacrificio de Jesús había abierto el camino directo hacia Dios. Los sacerdotes y líderes religiosos debieron quedar atónitos al ver el velo rasgado. ¿Cómo explicarían ese evento? ¿Podrían seguir negando quién era Jesús? Tercero, el terremoto y la apertura de las tumbas. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, la tierra tembló violentamente. Las rocas se partieron y muchas tumbas se abrieron, permitiendo que los cuerpos de los santos que habían muerto resucitaran y se aparecieran a muchos después de la resurrección de Jesús. Mateo 27:50 y 1-53. Este fenómeno no tenía precedentes y aterrorizó a los presentes. El terremoto fue una señal de que la creación misma estaba reaccionando a la muerte del Hijo de Dios. Las tumbas abiertas indicaban que la muerte ya no tenía la última palabra. ¿Podrían ignorar estas señales? Cuarta, la confesión del centurión romano. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando el centurión romano, un hombre acostumbrado a presenciar ejecuciones, vio lo que sucedía y declaró con asombro, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Marcos 15:39. Este soldado pagano, que había estado al pie de la cruz, fue uno de los primeros en reconocer la verdadera identidad de Jesús. Su declaración fue un testimonio poderoso, porque venía de alguien que no tenía nada que ganar al reconocer la verdad. Su confesión probablemente impactó a muchos de los presentes. Una revelación tardía, pero no definitiva. Las señales en la crucifixión fueron un llamado al arrepentimiento. Algunos se dieron cuenta en ese momento de que habían cometido un error fatal, pero otros persistieron en su incredulidad. La pregunta clave es, ¿qué hacemos nosotros hoy con esas mismas señales? La muerte de Jesús sigue siendo una invitación abierta a reconocerlo como el Hijo de Dios y a vivir bajo su gracia. ¿Seremos como el centurión, que vio y creyó, o como los líderes que endurecieron su corazón? Las señales están ahí, claras y poderosas. ¿Las estamos viendo? La reacción de los fariseos y saduceos al darse cuenta de que mataron al Hijo de Dios, cuando los fariseos y saduceos, dos de los grupos religiosos más poderosos y prominentes de la época de Jesús, se dieron cuenta de que, de alguna manera, ellos jugaron un papel crucial en la muerte de Jesús. Sus reacciones fueron muy diferentes. A lo largo de los evangelios, estos grupos se muestran como opositores activos de Jesús, pero cuando la realidad de lo que habían hecho comenzó a calar, su respuesta fue muy reveladora sobre sus corazones y sus creencias. Los fariseos, la negación y el endurecimiento del corazón. Los fariseos, conocidos por su estricta adherencia a la ley y por su hipocresía en la interpretación de las Escrituras, estaban profundamente preocupados por la autoridad de Jesús. Jesús había desafiado su poder y les había confrontado públicamente en numerosas ocasiones, llamándolos hipócritas y sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Ante la resurrección, su actitud no fue de arrepentimiento,
sino de un rechazo aún mayor hacia Jesús. Cuando el sepulcro fue encontrado vacío y se rumoreaba sobre la resurrección, los fariseos intentaron encubrir el hecho mediante sobornos a los soldados romanos para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Mateo 28, 11-15. En lugar de reconocer el poder de Dios y la verdad de la resurrección, su corazón se endureció aún más, reafirmando su postura de rechazo. Su temor era perder el control y el poder sobre el pueblo, ya que Jesús había comenzado a atraer multitudes que cuestionaban la autoridad religiosa tradicional. En este sentido, los fariseos representan la figura del líder religioso que se niega a reconocer la verdad, incluso cuando es evidente, por miedo a perder su influencia y autoridad. La crucifixión y resurrección de Jesús no los condujo al arrepentimiento, sino a la reafirmación de sus creencias erróneas y su obstinación. Los saduceos, el temor y la amenaza a su poder político. Los saduceos, por otro lado, eran una clase sacerdotal que, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección ni en los ángeles. Para ellos, la vida era solo lo que se vivía en la tierra, y no había promesas más allá de esta vida. Su influencia se centraba en el templo y en la relación con las autoridades romanas. Este grupo se dedicaba a mantener un equilibrio político, buscando mantener el favor de Roma para preservar su posición de poder. Cuando se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, la situación se les escapaba de las manos. El hecho de que Jesús no solo hubiera sido crucificado, sino que también hubiera resucitado, desafiaba directamente sus creencias y su autoridad. La resurrección de Jesús les presentaba un dilema. Si Jesús realmente había resucitado, esto implicaba que Él era quien decía ser, el Mesías prometido, lo que ponía en riesgo la estructura religiosa y política sobre la que ellos se sostenían. La idea de una resurrección, algo que ellos rechazaban, se convirtió en una amenaza existencial para ellos. En Hechos 4, 1-3 y 5, 17-18, vemos cómo los saduceos persiguieron a los apóstoles después de la resurrección, tratando de silenciarlos, porque el mensaje de la resurrección de Jesús estaba poniendo en peligro su dominio sobre el pueblo. En lugar de considerar la posibilidad de que Jesús fuera realmente el Mesías, intentaron erradicar el mensaje de la resurrección. Su miedo a perder el control sobre el pueblo y su poder político los llevó a tomar medidas radicales para suprimir la verdad. El contraste en las reacciones: arrepentimiento o rechazo. La reacción de los fariseos y saduceos refleja dos actitudes profundamente humanas frente a la verdad y el arrepentimiento. Algunos, como los fariseos, prefieren aferrarse a su poder y tradiciones, negándose a reconocer el pecado de sus acciones, mientras que otros, como los saduceos, se aferran al miedo y al control, incapaces de aceptar una nueva realidad que amenaza su status quo. La historia de estos dos grupos es un recordatorio de que, incluso frente a una evidencia tan clara como la resurrección de Jesús, las personas pueden elegir responder de diferentes maneras. Algunos, como los discípulos, respondieron con fe y obediencia. Otros, como los líderes religiosos de esa época, se endurecieron en su rechazo. Este rechazo obstinado a la verdad es un tema recurrente en las Escrituras y nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros mismos a la verdad revelada de Dios. La lección para nosotros hoy, la respuesta de los fariseos y saduceos, nos desafía a no caer en el mismo error de endurecer nuestros corazones frente a la verdad de Dios. El hecho de que ellos, a pesar de su conocimiento de las Escrituras y su autoridad religiosa, no pudieron ver la verdad cuando se les presentó, nos recuerda que el conocimiento intelectual por sí solo no es suficiente. Lo que se necesita es un corazón dispuesto a ser transformado por la verdad del Evangelio. Hoy, nosotros también somos llamados a tomar una decisión. ¿Cómo responderemos a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna? ¿Rechazaremos su llamado, como lo hicieron los fariseos y saduceos, o aceptaremos la gracia transformadora que solo Él puede ofrecer? El momento del arrepentimiento, la desesperación de Judas. Uno de los episodios más desgarradores relacionados con la crucifixión de Jesús es la trágica historia de Judas Iscariote, el discípulo que lo traicionó.
Su arrepentimiento tardío revela la devastadora verdad sobre el remordimiento cuando ya es demasiado tarde. A través de su historia, vemos cómo la conciencia puede volverse una carga insoportable y cómo el arrepentimiento, cuando no se dirige a Dios, puede llevar a la desesperación en lugar de la redención. Judas traiciona a Jesús. El precio de la codicia. Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo en la antigüedad. Mateo 26, 14, 16. Aunque había estado con Jesús durante 3 años, escuchando sus enseñanzas y viendo sus milagros, la codicia y la ambición cegaron su corazón. Su traición fue un acto frío y calculado, pero también subestimó la magnitud de sus acciones. En ese momento, Judas no parecía comprender completamente a quién estaba entregando. Creyó que era solo otro profeta o líder revolucionario. Sin embargo, pronto se daría cuenta de la enormidad de su error. La agonía del remordimiento. Después de ver a Jesús condenado, Judas sintió un profundo remordimiento. El peso de su traición lo aplastó, y se dirigió a los sacerdotes y ancianos para devolver las monedas diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Mateo 27, 3, 4. Sin embargo, ellos respondieron con frialdad: «¿Qué nos importa? Allá tú». Estas palabras reflejaron la indiferencia de quienes lo habían usado como un peón para lograr sus propios fines. El arrepentimiento de Judas fue real, pero no fue un arrepentimiento que buscara el perdón de Dios. Fue un remordimiento lleno de desesperación, una conciencia atormentada por haber entregado al Hijo de Dios. El trágico final de Judas. Incapaz de soportar la culpa, Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Mateo 27, 5. Su muerte es un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el arrepentimiento no se convierte en confesión y no se busca la misericordia divina. El contraste con Pedro es significativo. Pedro también negó a Jesús, pero buscó el perdón de Dios con lágrimas sinceras, mientras que Judas dejó que la culpa lo consumiera. Pedro encontró restauración, Judas encontró muerte. ¿Hubo esperanza para Judas? La pregunta que muchos se hacen es si Judas pudo haber sido perdonado. La respuesta es sí, si hubiera buscado el perdón de Dios. Jesús desde la cruz oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Esta oración incluía a Judas. El amor de Dios es tan grande que incluso la traición más oscura puede ser redimida si se busca con sinceridad. Judas tenía la misma oportunidad que Pedro, pero eligió un camino diferente. El peligro del remordimiento sin redención. La historia de Judas es una advertencia para todos nosotros. Nos muestra que el remordimiento por sí solo no es suficiente. El verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de una búsqueda de la misericordia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza si volvemos a Él. La pregunta es: ¿a dónde acudimos cuando hemos fallado? ¿A la desesperación o a la gracia de Dios? El arrepentimiento de Judas llegó demasiado tarde, pero el nuestro no tiene que ser así. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de buscar el perdón y experimentar la restauración. ¿Elegiremos la desesperación o la redención? La decisión es nuestra. La resurrección, la evidencia definitiva que no pudieron negar. El momento en que se dieron cuenta de que habían matado al Hijo de Dios alcanzó su clímax con la resurrección. Aunque los líderes religiosos creían que la muerte de Jesús sería el fin de su influencia, se equivocaron. 3 días después de la crucifixión, la tumba quedó vacía, y las noticias de su resurrección comenzaron a extenderse rápidamente. La resurrección no solo confirmó que Jesús era quien decía ser, sino que dejó a sus enemigos sin argumentos para negar la verdad. La tumba vacía, el gran asombro. En la madrugada del primer día de la semana, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús. Para su sorpresa, encontraron que la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Lucas 24, 1-3. La confusión y el temor llenaron sus corazones, pero pronto se encontraron con un ángel que les dijo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Lucas 24, 5-6. Este fue el primer indicio de que algo extraordinario había ocurrido. La noticia de la tumba vacía no tardó en llegar a los discípulos y luego a los líderes religiosos.
Los testimonios de las apariciones Jesús no solo resucitó, sino que se apareció a muchas personas después de su muerte. Primero se apareció a María Magdalena, Juan 20:14-17, luego a los discípulos en varias ocasiones y finalmente a más de 500 personas al mismo tiempo. Primera carta a los Corintios 15:6. Estos testimonios fueron tan numerosos y consistentes que no pudieron ser desestimados fácilmente. Los discípulos, que antes estaban llenos de miedo y escondidos, se convirtieron en testigos valientes que proclamaron la resurrección con convicción, incluso a costa de sus propias vidas. Algo tan poderoso había ocurrido que cambió por completo su forma de vivir. La reacción de los líderes religiosos, el intento de encubrir la verdad. Los líderes religiosos, al enterarse de la resurrección, intentaron encubrir la evidencia. Sobornaron a los soldados que custodiaban la tumba, diciéndoles que difundieran la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Mateo 28:11-15. Este intento desesperado de ocultar la verdad solo demostró su temor a la realidad de la resurrección. Sin embargo, su plan tenía fallas evidentes. ¿Cómo podrían los soldados dormidos saber quién robó el cuerpo? Además, el cuerpo nunca apareció, y la transformación de los discípulos no podía explicarse sin un evento real y sobrenatural. La transformación de los discípulos, prueba irrefutable. La resurrección cambió radicalmente a los discípulos. De hombres temerosos que huyeron durante el arresto de Jesús, pasaron a ser valientes proclamadores del Evangelio. Estaban dispuestos a enfrentar la persecución, el encarcelamiento y la muerte, por testificar que habían visto al Cristo resucitado. Esta transformación no tiene explicación lógica si no fue real. No es común que alguien muera por una mentira, mucho menos un grupo entero de personas. La resurrección les dio una certeza inquebrantable de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El impacto eterno de la resurrección. La resurrección de Jesús no solo confirmó su divinidad, sino que cambió la historia de la humanidad. Desde ese momento, el cristianismo se expandió por todo el mundo, y millones de personas han encontrado esperanza y salvación en el Cristo resucitado. La resurrección no fue solo una señal para los que vivieron en aquel tiempo, sino un mensaje para toda la humanidad. La muerte no tiene la última palabra, y la vida eterna es posible a través de Jesús. Una verdad que transforma la resurrección es la evidencia definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Los líderes religiosos y los soldados romanos se dieron cuenta demasiado tarde de lo que habían hecho, pero la pregunta sigue siendo relevante hoy. ¿Qué hacemos nosotros con esta verdad? La resurrección nos llama a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y nos invita a vivir con la esperanza de que, así como Él venció la muerte, nosotros también podemos vivir eternamente en Él. ¿Reconoceremos la verdad antes de que sea demasiado tarde? La tumba vacía sigue siendo el testimonio más poderoso de que Jesús vive. ¿Qué decisión tomaremos frente a esta realidad? ¿Qué hacemos hoy con esta verdad? La invitación a un cambio de vida. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, es una invitación personal y continua a cambiar nuestras vidas. Los que participaron en la crucifixión de Jesús tuvieron diferentes reacciones. Algunos se arrepintieron, otros endurecieron sus corazones, y algunos permanecieron indiferentes. Pero el mensaje sigue vigente para todos nosotros hoy. La pregunta clave es, ¿cómo respondemos al hecho de que mataron al Hijo de Dios, pero Él resucitó para ofrecernos vida eterna? Reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. Así como el centurión romano reconoció que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, nosotros también somos llamados a reflexionar sobre nuestra relación con Él. No es solo el pueblo de Israel o los líderes religiosos de aquella época quienes llevaron a Jesús a la cruz. Todos nosotros, con nuestras fallas, pecados y alejamiento de Dios, somos responsables. La resurrección nos llama a un arrepentimiento genuino. No es solo sentir remordimiento, como Judas, sino buscar el perdón y la restauración, como Pedro. La Biblia nos enseña que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento y buscar la gracia de Dios? Aceptar la gracia y el amor incondicional de Dios. La resurrección es la prueba definitiva de que el amor de Dios es incondicional.
A pesar de que Jesús fue traicionado, negado y abandonado, Él entregó su vida voluntariamente para salvarnos. Incluso en la cruz, oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este amor inagotable nos invita a aceptar la gracia de Dios, que no depende de lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros. La resurrección nos asegura que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a los brazos del Padre. Vivir una vida transformada por la resurrección. Aceptar la verdad de la resurrección no es solo un acto intelectual, sino una decisión de vida. Aquellos que comprendieron que habían matado al Hijo de Dios y se arrepintieron, vivieron de manera diferente. Los discípulos pasaron de ser hombres temerosos a valientes testigos de Cristo. Esa transformación está disponible para todos los que creen en Jesús. Pablo escribió: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La resurrección nos llama a vivir con propósito, amor y valentía, sabiendo que nuestra vida tiene un significado eterno: compartir la verdad con los demás. La resurrección no es un secreto que debemos guardar para nosotros. Al igual que los primeros discípulos, estamos llamados a compartir la buena noticia con los demás. Jesús resucitado les dijo a sus seguidores: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Nuestro testimonio puede ser la forma en que otros descubran la verdad sobre Jesús. ¿Cómo podemos vivir de manera que refleje el amor y el poder de la resurrección? ¿Cómo podemos ser luz en un mundo que necesita esperanza? Una decisión personal. El momento en que se dieron cuenta de que mataron al Hijo de Dios fue crucial para quienes presenciaron la crucifixión. Para nosotros, ese momento es ahora. La resurrección nos presenta una elección. ¿Seguiremos viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿O aceptaremos la invitación de Jesús a una vida nueva y eterna? La decisión es personal y urgente. Jesús vive, y su amor y gracia están disponibles para todos. ¿Responderemos con fe y arrepentimiento, aceptando el regalo de la vida eterna, o ignoraremos la verdad que transforma? La resurrección de Jesús sigue siendo el evento más poderoso y transformador de la historia. Hoy es el día para decidir qué haremos con esa verdad. ¿Aceptarás la invitación a una vida nueva en Cristo? El impacto eterno de la resurrección. ¿Cómo cambia nuestra vida hoy? La resurrección de Jesús no solo cambió la vida de aquellos que fueron testigos directos, sino que sigue teniendo un impacto eterno y profundo en cada ser humano que la reconoce y la acepta. La historia no termina con la crucifixión o incluso con la resurrección, más bien, es un catalizador de transformación para todos los creyentes, un cambio radical que influye en nuestra perspectiva de la vida, de la muerte y de nuestro propósito eterno. La victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús marca la victoria definitiva sobre la muerte, un enemigo que ha acechado a la humanidad desde el principio. La muerte ya no tiene la última palabra, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 55-57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos, la muerte ya no es el final, sino una transición hacia la vida eterna con Dios. Esta esperanza de la resurrección nos da paz en medio de las dificultades de la vida y consuelo cuando enfrentamos la muerte. Sabemos que, al igual que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. La victoria sobre la muerte significa que no vivimos con miedo al futuro, sino con la certeza de que, en Cristo, todo tiene un propósito eterno. La restauración de la relación con Dios. El pecado había separado a la humanidad de Dios, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo camino hacia la reconciliación. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados, y al resucitar, dio testimonio de que esa obra estaba completa. Como dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección restauró la relación rota entre el ser humano y Dios, ofreciendo una nueva oportunidad para vivir en comunión con Él.
Ya no estamos condenados por nuestros pecados, sino que podemos acercarnos al Padre con confianza, sabiendo que la muerte de Jesús fue suficiente para cubrir nuestras faltas. Un llamado a vivir con propósito eterno. La resurrección no solo cambia la forma en que vemos la muerte, sino también la forma en que vemos la vida. La resurrección de Jesús nos recuerda que nuestra vida en la tierra no es solo para vivir en busca de placer, éxito o bienestar temporal, sino que tiene un propósito eterno. Pablo escribe en Filipenses 3:10-11, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vivir con propósito eterno significa vivir para los demás, para la gloria de Dios, y con la esperanza de que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo que podemos ver en esta vida. La resurrección nos invita a vivir para Cristo, sabiendo que la vida no se trata solo de lo que alcanzamos aquí, sino de la eternidad que está por venir. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. La resurrección de Jesús no solo promete vida después de la muerte, sino también una restauración total del universo. La Biblia nos habla de un futuro donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte, el dolor y el sufrimiento ya no existirán. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Esto es un recordatorio de que la resurrección es solo el comienzo de algo mucho más grande. La creación misma será restaurada, y nosotros seremos parte de esa restauración. Esta es la esperanza final de la resurrección. No solo resucitaremos, sino que viviremos en un mundo renovado, perfecto y lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, como el poder que nos guía y transforma la resurrección de Jesús, también marcó el inicio de una nueva relación con el Espíritu Santo, quien ahora vive en los creyentes para guiarlos, fortalecerlos y transformarlos. Jesús les prometió a sus discípulos que, aunque Él ascendería al Padre, enviaría al Espíritu Santo para ser su consolador y ayudador. Juan 14:16-17. El Espíritu Santo, quien fue testigo de la resurrección de Jesús, ahora mora en cada creyente, capacitándonos para vivir de acuerdo con el llamado que Dios nos ha dado. A través del Espíritu podemos experimentar la misma resurrección en nuestras vidas al superar el pecado, el miedo y las dificultades, y vivir con una nueva identidad en Cristo. Testigos del poder transformador de la resurrección. Finalmente, la resurrección nos llama a ser testigos vivos de su poder transformador. Tal como los discípulos fueron comisionados a compartir la buena nueva con el mundo, nosotros también somos llamados a ser testigos de la resurrección en nuestra vida cotidiana. El impacto eterno de la resurrección no solo debe permanecer dentro de la iglesia, sino que debe reflejarse en todas nuestras acciones, palabras y decisiones. La forma en que vivimos, amamos, perdonamos y servimos es un testimonio del poder de la resurrección. Al vivir como resucitados en Cristo, invitamos a otros a descubrir la esperanza, la paz y la vida eterna que Jesús ofrece. Un impacto que dura para siempre. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico aislado, es el comienzo de una nueva realidad para todos los que creen. Esta victoria sobre la muerte, esta restauración de nuestra relación con Dios, este llamado a vivir con propósito eterno, y la promesa de un futuro glorioso son los impactos que la resurrección tiene en nuestra vida hoy. Al aceptar y vivir conforme a esta verdad, participamos en el poder transformador de la resurrección, que nos asegura que nuestra vida tiene un significado eterno. Y así, la resurrección no solo cambia nuestro futuro, sino que también da forma a nuestra vida diaria. La historia del momento en que se dieron cuenta de que habían matado al Hijo de Dios nos recuerda que no hay verdad más poderosa que la resurrección de Jesús. Aunque fue rechazado y crucificado, su amor triunfó sobre la muerte, y su sacrificio nos ofrece una nueva vida. Hoy, esa misma verdad sigue transformando corazones y ofreciendo esperanza a quienes la aceptan. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Cómo has respondido tú a Jesús? ¿Lo has reconocido como tu Salvador o aún tienes dudas? Recuerda que, sin importar dónde estés o lo que hayas hecho,
Su amor y su perdón están disponibles para ti. Si quieres seguir profundizando en el amor de Dios y comprender más sobre su propósito para tu vida, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Deja tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cómo la resurrección de Jesús ha cambiado tu vida o qué preguntas tienes. Gracias por acompañarnos y recuerda, Jesús no solo murió por ti, también vive para ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.